Hoy finalizamos con maltrato, ¿no? Doctora Rocío, muy pero muy buenas noches, bienvenida a tu programa nuevamente. Vamos a tener algo de cifras que nos quedaron faltando. El programa pasado tratamos especialmente el maltrato infantil. Faltaron algunas cifras por dar que me parece que es muy importante que las personas las conozcan porque son cifras que se manejan en Colombia, aunque ya sabemos que hay mucho maltrato, pero vamos a aterrizarlo en cifras reales porque es que esto siempre también nos hace caer en cuenta de dónde vamos con este problema y posteriormente vamos a dar algunos signos del maltrato, consecuencias del maltrato, qué determinantes hay para el maltrato, ser maltratados o permitir ser víctima, algunas soluciones y unas líneas que se están manejando para este tema, así que tenemos muchísimo que desarrollar, entonces yo creo que entramos en materia. Bueno, entonces vamos a empezar con algo de cifras. Estas cifras son cifras reales, extractadas de páginas realmente creíbles de periódicos del país, de la policía, de ICBF, y son algunas cifras que nos dan un contexto de dónde estamos en el país. Por ejemplo, cada día en Colombia, más de 37 niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual, únicamente de violencia sexual, que pienso yo que es la más grave, y esta también conlleva hay otros maltratos alrededor de esta, porque es que eso es el maltrato, no es en una sola cosa, sino que afecta todos los ámbitos de las personas, generalmente dentro de su familia. Esto es otro tema alarmante, ya que el maltrato se da casi en la mayoría de los casos con personas dentro de la familia, con personas del vínculo familiar, personas cercanas al niño, niña, adolescente, y en el caso de mujeres y de maltrato de adultos también está relacionado con, sobre todo con la familia. Solo el 7% de los maltratadores es castigado y muchas veces tiene que ver con esto. Cuando es dentro del núcleo familiar el maltrato, se normaliza y se justifica. Entonces, bajo la excusa de que es mi familia o de que es mi forma de crianza, no se llega a ninguna acción. Entonces, esto lo que hace es que el maltrato perdure más, se intensifique y se hagan cadenas de maltrato, lo cual es gravísimo. Para julio del 2020 habían reportados 12.724 casos que entraron por violencia sexual al ICBF de niños, niñas y adolescentes. Algunos de estos entran con procesos de restablecimiento de derechos, pero muchos a veces no prosperan porque las mismas familias desisten de estos procesos. Al mismo tiempo se liberan 600 personas acusadas de delitos sexuales o maltratos contra menores de edad, lo que quiere decir que se hace la impunidad total. Al día lunes, que era 30 de agosto, iban 235 casos reportados de abuso sexual según la Policía Nacional. Es un caso, es una cifra que no debería estar. Y en las grandes ciudades es donde más se presentan. Lo que decíamos también de los tabús y de los prototipos y de todos estos imaginarios colectivos y donde proliferan más todas estas cosas son en las grandes ciudades precisamente por el desarrollo de las ciudades. Bogotá, Cali, Medellín, pues no estamos estigmatizando, pero el mismo desarrollo, la misma ciudad, el mismo ambiente da para que se generen todos estos tipos de cosas. Al 2020 hubo 1.776 denuncias por pornografía infantil. Esto es otra cosa que me preocupa, Omar, porque con todo lo de la pandemia en las redes sociales, está proliferando muchísimo este tipo de abuso. Es por las redes y es la facilidad del acceso a redes y lo fácil que se vende la pornografía infantil, lo bien paga que es, y esto nos está dañando terriblemente el contexto de niñez y adolescencia. Si ustedes el año pasado recuerdan un caso a principio del año, era una mamá la que hacía esto y vendía estos videos y se enriquecía a costa de estas vejaciones con sus propios hijos. Si esto es en el núcleo de la familia, que es el núcleo de la sociedad, que es el entorno protector de niños, niñas y adolescentes, ¿qué esperamos en los exteriores? Entonces, eso es lo complicado. Si nosotros vemos, o sea, se presenta en las mismas casas, con los mismos papás, los mismos tíos, tantas cosas que se han visto que son malas personas allegadas a la familia, que no inclusive personas extrañas. Los extraños les da como miedo, ¿no? Y por eso es que quedan los casos impunes, porque la misma familia desiste de estos procesos porque se van a ver expuestos a un poco de situaciones. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Es que desde allí se tiene que cambiar la cosa para que la familia ya sea, si la familia no es un entorno protector, ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos sean protegidos en los otros entornos? Es importante esto.
Y al 12 de enero de este año ya habían 5 menores muertos en hechos violentos en el país, que es otra cosa, balas perdidas, riñas, peleas que no son de ellos, niños que salen a la calle a jugar y por mala fortuna reciben las balas, reciben un botellazo, son atropellados, que también muchos de estos casos quedan impunes y así las familias duren años peleando por esto, pues no se llega a ni siquiera a capturar a los agresores, que no es tampoco acabarlos y castigarlos de otra manera, pero sí que paguen su deuda con la sociedad y hacer entender a la sociedad que es que los niños tienen que estar fuera de todo conflicto. En este país no pasa, lamentablemente los niños son los que están inmersos en estas problemáticas y son los que tienen que llevar las consecuencias de esta violencia y de esta lucha de poderes que tenemos, desafortunadamente, y siendo los niños el futuro del país. ¿Qué esperamos? Estos temas y estos casos no los puede abordar uno sino con impotencia y con dolor por los niños, por el futuro, por hacia dónde va el país y sobre todo las acciones que se están tomando para restablecer derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de verdad que el sistema es insuficiente porque es que hay demasiado. Entonces es difícil manejarlo desde ese punto de vista. Difícil, pero no imposible, ¿no? Dicen por ahí. Si se pusieran más recursos, y vuelvo y digo ahorita a los señores políticos que estamos en campaña, que miren, de verdad que es importante, los recursos los hay, se pueden organizar, pueden establecer programas, en vez de quitar programas para niñez, adolescencia y para discapacidad, pues apóyennos en esto. Dentro de las cifras también veía yo que el año pasado 25 de los casos de agresión y abuso sexual son contra niños en condición de discapacidad. Peor aún, son niños que son indefensos y necesitan que sus redes de apoyo sean más fuertes, que sus entornos protectores sean efectivos. Y pues estamos viendo estas cifras y todavía es aberrante que con tanta libertad y tantas leyes y tanta publicidad que hay con cosas, todavía estemos viendo esto, que todavía ellos sean víctimas de maltrato. Y ya lo vimos con el tema de discapacidad, ya lo vimos con el tema de estereotipos, que esto hace también a veces que ellos sean víctimas de maltrato. Claro que sí. Bueno, doctora, por aquí nos escriben en el Facebook. Tristemente todo esto se repite una y otra vez porque las leyes de nuestro país no están hechas para castigar, sino para vacacionar. A veces se vencen términos, a veces la misma familia no sigue con el proceso por el escarnio público y social. Bueno, hay muchos factores que son determinantes en estos procesos legales contra las personas agresoras. Signos de maltrato, Omar. Esto es algo importante porque las familias tienen que estar pendientes de cambios de actitudes en los niños. Como decía nuestra oyente en el programa pasado, si la familia es un entorno protector y todo marcha bien y uno empieza a ver ciertos cambios en los niños y empieza a ver que las cosas no están funcionando bien, hay que empezar a poner cuidado. Ella tuvo que presenciar algo con su hijo, pero desde la casa pues uno no lo ve. Si no le pone cuidado y no le hace un seguimiento, cuando de pronto se dé cuenta de las cosas va a ser muy tarde. Voy a dar algunos signos de maltrato que son importantes para tener en cuenta. Volvemos a decir, no somos alarmistas y que cualquier cosa sí puede ser pasajero. A veces ellos también tienen problemas entre pares o compañeros, que es diferente, ¿no? Porque ahí no hay agresión, porque estamos entre pares, somos la misma edad y estamos en igualdad de condiciones. Así que lo que hay es hay peleas y hay desarrollo social con pares. Pero cuando ya la persona agresora es adulto o tiene alguna jerarquía mayor que ellos, es diferente. Lo mismo contra las mujeres o contra los adultos. Entonces póngale cuidado. Hay los estados de ánimo o comportamientos cambian radicalmente, son diferentes de lo usual y eso es muy notorio. Vienen días y días y uno empieza a notar que ellos cambian de actitud. Pasa lo mismo con las mujeres, no son iguales cuando están siendo maltratadas, empieza uno a ver ciertos cambios y es donde hay que prestar el apoyo para saber qué está pasando, si es ocasional, si es de una vez o ya está haciendo algo repetitivo que esté haciendo mella en la persona víctima. Las dificultades en el sueño, las personas empiezan obviamente a desvelarse y en muchos casos también a dormir demasiado. Esto también es un síntoma a veces de depresión, los cambios en el sueño y estos parámetros de sueño también ya lo hablamos también con los hábitos saludables en niños, niñas y adolescentes, pero en las personas adultas empieza a haber insomnio, empieza a haber problemas, pesadillas, terrores nocturnos, a consecuencia también del maltrato, los cambios excesivos en su higiene. Entonces hay personas que ya no quieren asearse, que prefieren estar como sucios, dar una mala impresión. A veces esto es para no que el agresor no se acerque,
tienen estos cambios, o todo lo contrario, todo el tiempo se están bañando, todo el tiempo se sienten sucios, todo el tiempo manifiestan esta ansiedad y esta compulsión por estar lavándose. Hay que poner cuidado en ese tema. La ansiedad o miedo ante su intimidad, cuando empiezan a tener miedo todo el tiempo, a despertarse en la noche, a llorar, a irritarse, cuando quieren a toda hora estar como encerrados, que nadie los mire, que esas cositas hay que tener cuidado, sobre todo con los niños y niñas, que son los que más reprimen esto. Pero también con personas adultas puede pasar. A veces es tanto el miedo cuando se presenta abuso que empiezan a presentar estos comportamientos, y es de manera inconsciente muchas veces. Y con los pequeños, el comportamiento en cuanto a la sexualidad, cuando un menor, y esto es importante en las etapas de desarrollo, que también ya algo lo vimos, cuando un menor es muy pequeño y tiene comportamientos muy sexualizados, habla mucho o tiene un conocimiento superior a lo que debería para su edad, o de lo que somos conscientes en casa, que debería saber y que está aprendiendo, porque ese es otro caso. Hay hogares que permiten mucha visualización de contenidos eróticos y lo normalizan en su casa. Obvio, el niño va a hablar de esto porque está teniendo acceso. Cuando no lo tiene, estamos conscientes de que hemos manejado una sexualidad sana, pero vemos que sabe mucho del tema, que habla mucho, que es insistente, o que tiene comportamientos sexualizados con las personas de su casa, con sus hermanos, con sus padres. También hay que empezar a hacer un diálogo más profundo sobre dónde consigue la información y por qué está hablando tanto de esto. Dificultades en la alimentación. Eso te iba a preguntar, que si en la parte de la alimentación se presentaba alguna cosa, no sé si ahí también entre lo de la bulimia, lo de todo ese tipo de cosas. Muchas veces también tiene esto, todos son mecanismos de defensa, y cada persona es un mundo y cree defenderse de alguna manera. Muchos, y esto sí se presenta sobre todo en los adolescentes, empiezan a tener problemas alimenticios como bulimia, anorexia, que pueden tener otros factores asociados, pero el maltrato y muchas veces los abusos sexuales también hacen que ellos presenten estos comportamientos como forma de autocastigo, que lo hablábamos en el programa pasado, y como manera a veces de llamar la atención. Estos síntomas todos inconscientemente buscan llamar la atención, y muchas veces duran años y nadie se da cuenta, nadie se pregunta o nadie se da cuenta. Y volvemos al tema de cómo uno vive con sus hijos y los mira pero no los ve, los oye pero no los escucha, y pueden pasar años y dicen, ¿cómo llegamos a esta situación? Pues llegamos a esta situación porque nunca vimos estos pequeños detonantes. El bajo rendimiento académico es también un indicativo de dos cosas. Muchas veces el bajo rendimiento académico no es porque sea un vago, porque no estudie, porque no sea inteligente. Muchas veces el bajo rendimiento académico se deriva también de problemas intrafamiliares, de violencia, de abusos, de problemas complicados, y en esto sí los maestros están muy pendientes. Nuestros profesores, que hace mucho que no los nombramos, también un saludo especial, porque ellos son los primeros que dan su impresión de que algo está pasando, porque tienen a los alumnos, y más ahorita que ya estamos en presencialidad nuevamente, y empiezan a evidenciar este tipo de cosas y hacen los llamados. Es muy importante y es clave los docentes de apoyo, los equipos psicosociales dentro de los planteles, pero sobre todo aquellos maestros que tienen ese contacto todo el tiempo con los niños, que son los que nos pueden ayudar a evidenciar estas cosas. Un niño que antes era alegre y jocoso y muy activo, y de repente empieza a ser retraído, quisquilloso, empieza a tener problemas, hace bullying o es víctima de bullying, que pelea mucho con sus compañeros y que tiene comportamientos errados todo el tiempo, que busca llamar la atención, que se vuelve un problema cuando no lo era. Todo esto son detonantes. No es que la infancia y la adolescencia tiene cambios notorios, pero difícilmente una persona que ya tiene parámetros establecidos, porque después de los 5 años ellos fijan personalidad, en la adolescencia vuelven y cambian, pero estos cambios que yo nombro es que son muy notorios y empiezan a verse de un momento a otro y empiezan a hacer mella dentro del hogar y de la persona. Es cuando tenemos que estar atentos a determinar que puede estar pasando algo. Claro que sí, doctora. Bueno, invitamos a toda la gente que nos escriba al 314-474-3939, ahí está en la parte baja de la pantalla de Facebook, o al 301-403-3677, para así de esta forma poder salir de algunas dudas que se presenten, de algunos inconvenientes. Ahí estamos siempre prestos a colaborarles y, como dijo la doctora, a salir de esas dudas y, ¿por qué no?, identificar si de pronto se está presentando algún tipo de maltrato en nuestra familia. Estar enterados por lo menos. Se han hecho ejercicios y simulacros
Y a nosotros todo el tiempo nos dicen las líneas, a nosotros todo el tiempo que la emergencia, que tengan su celular, el celular de emergencia, que tengan su celular tal cosa. Y uno se da cuenta que cuando pasan las emergencias uno dice, ¿a dónde llamo? O sea, uno no tiene claro a dónde acudir, ¿no? A veces es bueno hacer el ejercicio en familia y decir, si llega a pasar, por ejemplo, un incendio en este momento, alguno, pues Omar sí, tienen acá todos los números y tenemos a Diego conectado y a todas las personas conectadas, pero alguien en su casa, ¿a dónde llama? Muchas veces ni siquiera saben. O lo que nos comentaba la oyente la vez pasada, que está oyendo repetitivamente que maltratan un niño y no es omitir, no es cerrar nuestra ventana y decir aquí no pasa nada, porque estas denuncias se pueden hacer de forma anónima a la línea 141 o a la línea de la policía o a la línea de emergencias, pero ustedes las tienen, ustedes las saben. Muchas veces las oímos, pero ni siquiera nos las guardamos en el celular, no sabemos cuándo sean necesarias. Esto hay que tenerlo y hay que tenerlo claro. Todas las líneas de emergencia hay que saberlas y enseñárselas a los niños también. Y también enseñarles a manejarlas, ¿no? Porque hay muchos niños que las saben y las toman como broma o para hacer la jugarreta, bueno, en fin. Entonces, cultura familiar, correcto. Eso se enseña en la familia claramente en qué momento se puede jugar con esto y estas líneas no, porque cuando pasa lo del pastorcito mentiroso, ¿no? Cuando de verdad pasa, de pronto no haya una ayuda, la saturamos líneas inconscientemente, cuanto si hay personas que pueden estar accediendo a ellas con una urgencia. Y en estos casos, a veces un minuto, un día es la vida para una persona, es la diferencia entre la vida y la muerte. Así que hay que ser conscientes también del manejo de las líneas. Y más en nuestro país en este momento, con la pandemia se disparó mucha cosa, incluyendo los maltratos, incluyendo maltrato, violencia intrafamiliar, que es otro tema súper extenso. Entre la violencia intrafamiliar ya entra un montón de cosas, el abandono de abuelos, separaciones, divorcios, maltrato entre parejas, maltrato a los niños, familias que tuvieron que reconstituirse y entonces de allí surgen abusos, surgen traumas, surgen maltratos porque sacan a los niños o los reubican. Bueno, hay cantidad de cosas y todo esto es manejable y hay que verlo desde cada familia, pero hay que ir poniéndole como un pare a todos estos temas. Volvemos a hacer el llamado de la paternidad responsable. Si nosotros somos papás y tenemos hijos y decimos que son lo que más amamos, pues por lo menos estar pendientes, por lo menos garantizarles un entorno saludable, un entorno protector, que ellos puedan hablar en caso de algo. No estamos exentos de peligros, de cosas ocasionales en la calle, con otras personas, del vandalismo público, de los fenómenos naturales. Pero si nosotros tenemos una buena comunicación, les tenemos claros los protocolos que vamos a seguir, lo que pensamos en familia, lo que esperamos en familia, pues los niños, niñas y adolescentes y aún los adultos jóvenes van a saber hacia dónde ir y cómo actuar en ciertos casos, o por lo menos van a saber que tienen un apoyo en alguien, en papá, en mamá, en sus hermanos, en algún tío, y que tienen una red de apoyo que los puede ayudar y no al contrario, que los oprima más y que ayude más a que prolifere este maltrato. Diciendo esto, también, pues aunado a los síntomas, hay algunas consecuencias para las personas que no les quedó claro el programa pasado. Hay consecuencias de todo tipo, físicas, psicológicas, mentales. Las físicas, aparte de las marcas que pueden quedar en el cuerpo, pueden tener a largo plazo problemas, como niños que han sido golpeados muchas veces, o niños que son golpeados de cierta manera repetitiva o con elementos o en la cabeza, pueden presentar deterioro cognitivo, tumores, problemas cerebrales, el síndrome del bebé estrujado, que también les desencaja su cerebro, todas estas cosas. Mentales, muchísimos porque pueden tener deterioros, perder funciones cognitivas o volverse retraídos. Y pues las psicológicas son muchísimo más graves porque son aquellas que se van guardando y van haciendo a la persona que reaccione en cierta manera con estos mecanismos de defensa que a veces no son acertados, que a veces no son los correctos porque no tienen esa orientación. Aquí la orientación sería habilidades para la vida, que ya lo vamos a manejar nuevamente. Los trastornos de identidad, lo hablamos el programa pasado, muchos de ellos toman otras personalidades o empiezan a tomar máscaras o empiezan a tomar actitudes de cómo me defiendo yo y se van es por otro lado, entonces se van a ser como agresivos o delincuentes o vengativos y pues pueden llegar a un montón de acciones pues fatales para ellos mismos o para las personas que los rodean. La ansiedad crónica,
El tema de salud mental está complicado en Colombia y con esta pandemia más. La ansiedad, la depresión de los niños, todos estos trastornos que están pasando, porque están pasando en las primeras etapas de la vida, es bien complicado de manejar porque todo esto se maneja realmente con tratamiento psicológico y a veces psiquiátrico. A veces hasta los mismos papás tienen que entrar en estos procesos de asesoría psicológica y psiquiátrica porque es la familia la que se enferma, es la familia la que tiene que tomar acciones ante esto y pues es complicado. Si llegamos ya a un tema extremo es necesario la ayuda profesional porque quiere decir que no hubo las bases suficientes para afrontarlo en familia y eso no es malo, pues nadie tiene que saberlo todo porque muchas veces ni siquiera nosotros como profesionales que tenemos las herramientas tenemos temas que se nos salen de las manos y muchas veces tenemos que buscar ayuda. Así que esto no debe dar pena, ni debe ser tabú, ni debe ser motivo de burla, ni de vergüenza. No, al contrario. Cuando uno tiene un problema, lo afronta, lo asume y busca ayuda, porque quedarse callado lo que hace es dañar más, ahondar más en el problema. La desconfianza porque esto hace seres humanos desconfiados. Entonces vemos adultos que llegan a terapia y es que es la desconfianza hasta en ellos mismos. ¿Y por qué es? Porque tuvieron procesos de infancias dolorosas, de maltratos, en que los mecanismos de defensa le decían simplemente es esto, desconfíe de todo el mundo para que esté protegido físicamente y sentimentalmente, lo cual es errado porque trae problemas de socialización. Es importante esto. Los trastornos de aprendizaje, ya lo dijimos, el retraso en el crecimiento y todas aquellas secuelas físicas que puede causar en ellos. En los adolescentes más, porque también están reforzando personalidad. Y en los adultos, muchas mujeres han tenido lesiones gravísimas, lesiones de por vida. Muchas mujeres han terminado muertas, y esto todos lo sabemos, por violencia. ¿Cuántas personas en accidentes, por irresponsabilidad, por agresión? ¿Cuántos hombres que no saben manejar sus tragos y sus bebidas y buscan problemas en todo lado y terminan muertos, lesionados o terminan inconscientemente envueltos en problemas judiciales porque no controlan su ira y su ego con el alcohol y terminan peleando con todo el mundo y terminan lesionándose? Es así de sencillo. Para hacer el mal se necesita un momento y una persona que puede ser muy buena, que puede ser también por los tragos, puede llegar a maltratar a alguien y puede verse en una situación muy comprometida precisamente por no tener autocontrol, por no tener esos momentos como de decir no más o de saber que puede ocasionar daños. Ese es otro tipo de maltrato y es ocasional, ¿no? Sí, doctora. Tenía una pequeña inquietud que me parece bastante intrigante lo que tú dices respecto a ese maltrato mental que se maneja hacia los niños, niñas, adolescentes. Y es que creo que en la mayoría de casos, desde el colegio, creo que las orientadoras intentan inculcar eso para que sea como ese llamado a las demás instituciones para poder dar a conocer, a dar a entender estos temas. Y es que esos maltratos que se pueden presentar en estos menores en una etapa adolescente o posterior a esta, hablamos ya en su etapa adulta, pueden desarrollar algún tipo de maltrato más allá, es decir, ese shock se les puede reactivar y pueden generar, no sé, que conlleve eso a la misma cosa de las drogas, de la violencia intrafamiliar y muchos otros aspectos más que son desatados pero ya a largo tiempo. Y a niveles más altísimos, es que son las cadenas familiares, ¿sí ves? Cuando no se pone un remedio a tiempo, sí, ellos empiezan a crecer con esto. Entonces los que crecen con rencor y todo son los que buscan problema en todo lado, porque es un mecanismo de defensa. Los que maltratan es muy seguramente porque han sido maltratados. Se siguen las cadenas y se siguen los parámetros. Cuando ya no encuentran realmente apoyos o soluciones, optan por cosas como el automaltrato, lesionarse, lesionar a otra persona y entrar en todos estos temas complejos. Aquí, Santiago, hacemos enlace con un tema que es el mío, que es el de habilidades para la vida. Que las habilidades para la vida son herramientas que precisamente permiten desde una etapa temprana, en la casa o donde se les den, nosotros estamos haciendo refuerzos con habilidades para la vida con adolescentes. Algún día les traeré el testimonio de alguno de ellos porque no tienen problemas psicológicos, solamente quieren reforzar habilidades para la vida y los papitos han sido muy, muy asertivos en esto. Y son chicos que empiezan a tener herramientas para esto, entonces no se frustran. Sí, a mí me pegan en la casa, pero yo no tengo que golpear, yo voy a ser mejor persona, porque yo tengo autocontrol, porque tengo autoconocimiento, y eso realmente es tener una herramienta
fundamental y maravillosa en las manos de un niño o niña adolescente que será un adulto responsable. Ok, doctora, pues sí, porque lo que te mencionaba, normalmente vemos ese tipo de casos y vemos que es algo que se desarrolla, como te decía anteriormente, a futuro. Veíamos que en muchas de esas historias, personas que están recayendo en las drogas, que pronto ya salieron de esa, ellos cuentan su historia de vida y dicen, de pequeño me maltrataron, tuve un padre que tomaba, llegaba y golpeaba a mi mamá, yo vi eso muy normal, cuando tuve a mi esposa, cuando tuve a mi pareja, hice lo mismo porque para mí me pareció bien, me pareció que fue lo que yo crecí. Al momento en que lo dejan, sienten tal vez eso y es cuando empiezan a recaer en drogas, en alcohol, en demás, pero no pueden dejar ese tipo de cosas. No sé si de pronto en un tip profesional estas personas se puedan manejar de algún tipo, de alguna manera, o simplemente ya es algo que venga desde sí Todo es mismo. solucionable. ¿Sabes qué es lo que pasa ya con estos extremos? Que tiene que ser manejado por profesionales. Es a lo que yo voy. Cuando no se hace en etapas tempranas o cuando una familia no tiene la capacidad y el soporte psicológico y de conciencia para canalizar todo esto, ya finalmente vamos a hacer procesos psicológicos y psiquiátricos. En el caso de adicciones, casi siempre va de la mano de equipo interdisciplinar, van terapeutas, psicólogos, psiquiatras, incluso viene la fe, la religión que ellos profesen, el grupo de apoyo de amigos, de pares, que no puede ser el mismo grupo con el que están inmersos en esto porque hay que hacer separación. Entonces, si no se hace ese proceso, aún haciéndolo muchas veces recaen y no salen de ahí porque es muy duro el trauma. En esto era algo que hablábamos con Leonardo en el programa con lo de constelaciones familiares. Esto es fundamental. Él podría decirme acá lo que pesa una familia y esta organización familiar para que esto pase a largo plazo. Ahora, Santiago, no, esto lo estamos viendo en las partes más crónicas. Ahora dime tú esas relaciones que están teniendo ahora, donde los chicos, el solo hecho de que por decir, la niña fue ignorada todo el tiempo por el papá. Nunca le pegó, nunca le hizo nada, la ignoraba, porque para él las mujeres son solo gasto. Él quería varones. La ignoraba, nunca la maltrató abiertamente. Eso de hacerlas transparentes y de ignorarlas es un maltrato. ¿Qué pasa? Que ya va a buscar rapidito una pareja, un hombre que le dé esa representación de macho, de protector y de valoración. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Entonces, al momento del enamoramiento y todo, hay esa tensión. Entonces, está pendiente de mí, me lleva cosas, me protege, salimos y yo veo que él se agarra por mí. No, eso es muy chévere, se enamora uno. ¿Qué pasa cuando ya esa fase pasa y de pronto pasan a vivir juntos o esto? Él ya está trabajando, está en sus cosas, ya baja la tensión y ella empieza a sentir que pierde esa tensión y empieza a sentir desespero y empieza a hacer estas relaciones tóxicas de que, pero ya no me llamas, pero ya no estás, pero ya no, y lo necesita ahí. Es por eso, porque no sanó todo lo que venía y empieza a entrar en una relación tóxica y este muchacho no sabemos de qué hogar venga y de pronto el hogar de él es muy liberal donde siempre todo estuvo bien y no necesita ni proteger ni que lo protejan. Entonces él quiere hacer su vida normal, pero de alguna manera está maltratando o ella se siente maltratada porque él no llena las expectativas que ella traía por esos traumas. Por eso es tan complicado este tema. Y por eso es el llamado también a que entremos en relaciones sanas, en relaciones que nos den paz. Hay que mirar mucho con quién nos interrelacionamos, no porque seamos escogidos, no porque seamos creídos, pero es que si una persona va a estar al lado de nosotros para darnos intranquilidad, para hacernos shows, para hacerse golpear, porque hay muchas mujeres que buscan esto también, pero de verdad no se les culpa, es por esas cosas. Entonces, ¿sí ves toda la trascendencia que tiene algo irresuelto desde la infancia? Sí, doctora, me parece bastante importante porque si bien tú tocabas ese tema machista, que si lo tocamos desde un aspecto histórico, desde, no sé, desde la parte romana, cuando las mujeres eran consideradas desde res, que vienen significado siendo una cosa, con el paso del tiempo ellas van viniendo adquiriendo derechos y muchas más cosas para que en el punto de hoy pues se hable de una igualdad, una equidad de género. Tú hablabas de algo bastante interesante y es esa transición que hay entre un noviazgo y ya de pronto comenzar algo de vivir juntos y demás. Que sí, uno dice, un noviazgo es espectacular, qué bonito, la pasamos chévere, tenemos libertad y de parte tenemos nuestro espacio porque estoy en la casa y bueno, puedo hacer, deshacer. Pero viviendo juntos ya se consumen las cosas del trabajo, la vida laboral, la vida personal y mezclar eso y llegar a la casa puede recaer en algo de monotonía donde de pronto la pareja en algún momento puede estallar y genera ese conflicto, que genera Porque ese empieza la choque. vida real.
Empieza la vida real. Santiago de pronto no estuvo en uno de nuestros programas anteriores, tuvimos el de lo que tú dices de la antigüedad, mujer, valor y posesión, que hicimos esa transición de cómo ha sido el doloroso proceso de llegar a tener derechos en este momento, derechos que a veces nosotras mismas no respetamos de tanto pelearlo, y también hicimos un poco de esto sobre las relaciones, el amor cerebral ya analizado y como que estudiado a fondo, y lo que pasa es eso, que antes de un año no se debe uno ir a vivir con nadie. Toda regla tiene su excepción, sí habrá casos que funcionen, pero generalmente no por esto, ahí es donde empieza a salir todo. Entonces lo que yo te decía, mientras estamos de novios no vivimos juntos, todo está bien. Cuando vivimos juntos, entonces ya tú empiezas a dejarme el desorden, porque en tu casa tu mamá te alzaba la ropa, debí conocerlo mejor. y en mi casa mi mamá me decía que yo no tenía por qué hacerle la ropa a nadie. ¡Pum! Choque. Porque tú vienes de una crianza, yo vengo de otra. Si no lo hablamos, si no lo analizamos, y entonces empieza la pelea y ya empieza uno a defenderse. Y es cuando las cosas empiezan a salirse de control. Es fundamental acá, vuelvo y digo que es dentro de las soluciones para todo este maltrato, las habilidades, la tolerancia y el diálogo. Y ahí hablamos, digamos, de comenzamos desde un maltrato mental o psicológico, Claro. porque puede conllevar a que en un estado de, Sí. de alcoholemia, esto conlleve a los golpes o algo más allá, y trata ese maltrato ya algo físico. O automaltrato. O Se desespera automaltrato. alguno de los dos y entonces yo me corto las venas y entonces sí, y empezamos con todos estos problemas que realmente son llevaderos si todos fuéramos conscientes de que tenemos vacíos y que no podemos abocarnos a una relación esperando que la otra persona nos llene. No, uno tiene que estar lleno, feliz y preferir estar con una persona, o sea, que yo no te necesite para vivir, sino que prefiera vivir contigo porque compartimos cosas chéveres, porque me siento bien, porque yo estoy bien. Pero pues es difícil porque las crianzas que tenemos en nuestro país y sobre todo con esas generaciones de 20, 30, aún son muy erradas y esto todo va a desembocar siempre en algún tipo de maltrato, no siendo extremista, no es que ahora todos somos maltratados, ¿no? Pero se puede recaer en eso fácilmente cuando no se tienen claras las cosas, ¿no? Se hace entonces el llamado a una relación sana y a la buena comunicación, que es la base de todo, ¿no? Sí, cuando uno ve que no puede, hay personas que son conscientes y a mí en consulta me llaman y me dicen, doctora, yo siento que el problema soy yo, ¿no? No es autovictimismo ni es autocastigo, no, sino que dicen, sí, es que el problema es mío, porque resulta que yo tomo y yo me acuerdo que mi papá, que mi mamá, que tal, y yo reacciono así, y ella no me ha hecho nada, pero entonces yo me pongo así, ayúdeme. Y empezamos a hacer todos estos procesos y empieza uno a ver todos esos vacíos. Y muchas veces sí tiene solución y sí hay relaciones que han sido terribles y tormentosas y empiezan a cambiar. ¿Cómo me gustaría tener esos testimonios de ellos? De pronto el programa para que ellos digan si es posible y yo lo he vivido porque la transformación ha sido. Pero vuelvo y te digo, generalmente a esa altura ya se necesita una intervención profesional. Cuando nosotros tendríamos las herramientas, siendo conscientes y siendo padres desde el principio, de criar hijos sanos mentalmente, que no tengan que llegar a necesitar psicólogos. Es que nosotros deberíamos estar relegados a otro tipo de tratamientos y resulta que a partir de la pandemia y de todo esto están disparadas las consultas, lo que es muy bueno porque quiere decir que la gente está necesitando y está siendo consciente de esto. Pero hay casos que uno dice, o sea, qué triste tener que sacar leyes para que no maltraten, leyes para castigar al que golpea, al que mata, tener que estar sacando leyes de protección, estar reforzando equipos psicosociales porque en todo lado se aumentó los maltratos y la violencia, cuando se supone que estamos en una sociedad tan abierta y tan pensante y de ideas tan abiertas, de juventudes tan osadas para cosas. ¿Por qué no disminuyen estas cosas, sino al contrario, a veces crecen más? Ese es un tema bastante complejo, bastante abierto. Crianzas. Todo esto es crianzas, por eso de las soluciones que damos nosotros, obviamente, a veces nos critican mucho a los psicólogos porque dicen que nosotros estamos con el cuento de la paz interior, que el diálogo, que no sé qué. Créanme, sí se puede así y sí arregla las cosas. El amor es una fuerza que mueve todo. Cuando uno ama a alguien y quiere lo mejor para alguien sanamente, de verdad que uno se esfuerza porque ese alguien esté bien. No porque me haga feliz a mí me dé cosas, sino porque esté bien. Y cuando son los hijos más, y yo admiro a los papás y amo a esos papás que me dicen,
oiga, doc, no pude con mi hijo, o sea, estoy viendo que necesita refuerzo, ayúdeme usted. Yo les digo, mis respetos, porque cuando uno a veces tiene este nivel, dice, ay no, yo puedo, yo qué voy a decir que mi hijo no, pero ellos lo hacen, me dicen, refuérceme las habilidades para la vida, porque como papá de pronto yo estoy flojo, mejor con usted. Y de verdad que son procesos muy bonitos, cuando se reconoce esto y cuando hacen estos esfuerzos, a mí sí me parece importantísimo. Doctora, buenas noches. Doctora, ¿qué piensas en cuanto al feminismo como se viene presentando hoy en día? ¿Eso es algún tipo de maltrato o es un derecho que ellas tienen? Aquí está que me boten piedra a mí. De lado y lado. Mi, Es que hay cosas... Sí, es que... Ese tema es... Eso sería un tema extenso para analizarlo. Ahí me están preguntando qué pienso yo, ¿no? Digamos, con lo que yo he visto como profesional y desde este punto de vista, yo no estoy en contra de ningún movimiento, porque las personas, todas tenemos libertades, y lo que hablábamos con Santiago ahorita, se han dado un poco de batallas para llegar a conseguir ciertas cosas, y obvio era necesario. En cuanto a la mujer, sí venía siendo muy oprimida, y los que han visto los programas, sobre todo el de Mujer, Valor y Posesión, saben cómo fue la historia y cómo ha sido de duro. No es difícil ver en el país también cómo ha sido, y a nivel internacional. Lo que pasa aquí es que hay que ver cómo enfocan el feminismo. Es que el feminismo como tal, como movimiento, es útil y se creó pensando en una cosa, pero entonces es como los temas de la Biblia y de esto. Yo lo leo y lo entiendo de una manera por mi contexto. Tú lo lees y lo entiendes a tu manera, ¿sí? Y si nos juntamos los dos, podemos ser de la misma corriente, pero estar en contra, porque no lo sé, porque cada uno lo ve así. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros lo que buscamos como mujeres es, pienso yo, fundamentalmente igualdad. Igualdad y respeto, para que todo se trate así, sería perfecto. Lo que ya se pase de ahí, ya puede irse hacia uno de estos temas de abuso o maltrato, pero muchas veces nosotros no podemos imponer y exigir respeto. O sea, por ejemplo, digo yo, y no, de verdad no quiero entrar a ofender a nadie, pero por ejemplo, yo no puedo pensar que yo soy mamá de una hija y le estoy pidiendo que sea coherente, que sea medida y que luche por sus objetivos de manera coherente, sana y decente, y yo aquí en el estudio quitarme la ropa, estar en pelota y decir, porque yo tengo derecho, porque este es mi cuerpo, yo miro lo que hago y rompo cosas y digo, y pues a ver, no, primero no soy coherente con lo que estoy enseñando, y lo otro, que si yo estoy exigiendo respeto para mi cuerpo, para el cuerpo de mis hijas y de las niñas del país, del mundo, pues no puedo hacerlo de pronto exhibiéndome así, porque no tiene sentido, me parece a mí, perdón, porque de pronto soy ignorante en el tema, pero es que es tema también de coherencia y de conseguir cosas. Hay mujeres que con muchísima inteligencia y muchísimo dolor han conseguido muchísimo más solas que haciendo motines y esto, porque es que es un dicho muy cierto, más vale la inteligencia que la fuerza, la perseverancia que la inteligencia. Cuando uno persevera en un objetivo y dice voy a luchar por esto y lo hace de la manera correcta, buscando los contactos correctos, y así, se logran muchísimas cosas. Es también la forma como cada uno quiere enfocarlo, pero volvemos al tema, cada quien es libre de expresarlo, de expresarse como bien tenga. Como en muchos ámbitos, hay muchos hombres, también hablamos mucho del racismo, este maltrato que se presenta con las personas, ¿sí? Por el racismo, por esto, y personas que luchan y de alguna manera bien también han logrado posicionarse y visibilizarse. Hace unos programas también tuvimos con lo de discapacidad, que queríamos visibilizar los niños con discapacidad para garantizar sus derechos, porque el hecho de tener esta condición no los hace menos dignos, y lo que estamos haciendo es trancándole sitios. ¿Cómo hacemos esto? Visibilizándose. Yo no estoy sacando a mis hijos con discapacidad a la calle y decirles, mire, él tiene síndrome de Down, mire, él no se puede mover, él no puede hablar, él no puede comer, porque no los quiero exponer a eso, porque ellos no son de exposición. Simplemente estoy diciendo, hay condiciones y necesitamos que nos acepten, que nos apoyen, porque aquí estamos y a cualquiera le puede pasar. Es una manera diferente de visibilizarlos sin llegar a agredirlos o a ser agresiva yo con mi petición. Muchas veces la persona piensa que de pronto dar físicamente, dar comida, dar dinero, dar lujos, puede hacer la estabilidad de una persona. No, dichosos aquellos que han entendido que muchas veces pagar una consulta de psicología, que muchas veces llevarlo a un médico, que muchas veces acercarlo a una iglesia, alguna creencia religiosa, ayuda mucho más a una persona que estarle dando cosas. Esto con los hijos en general,
Estamos llenos de cosas, de pantallas, de agresión visual, auditiva, los llenamos de todo tipo los saturamos de todo tipo de cosas. ¿Y qué les estamos dando? ¿Qué herramientas les estamos dando? Esas no valen nada, pero de verdad que son las más costosas, porque con el tiempo, desafortunadamente, sí vamos a tener que invertir en un profesional. Y chévere cuando los papás lo hacen así, como los refuerzos de habilidades para la vida. Tenaz cuando ellos tienen que hacer un esfuerzo económico para sacar a su hijo de algún problema grave o para apoyarlo ya en un tema de salud porque se dio cuenta demasiado tarde que algo estaba pasando. No juzgamos, es que ninguno de nosotros puede decir que nuestro hijo llegó con manual y que nuestro hijo es justo lo que queríamos. A todos nos pasa que nuestros hijos actúan diferente, ¿sí? A mí todos me influyen y todos me hacen caso, mi hija no. Ella ya no me come cuento. ¿Qué pasa cuando yo necesito? No, busco ayuda en mi red. No, venga, le echo al abuelito o al tío o a la tía, ¿sí? Porque suele pasar eso, no somos padres perfectos. Esos son redes de apoyo. Son redes de apoyo. A veces hablábamos de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? El solo hecho de que alguien esté ahí, apoye y diga, no, espere, yo no lo dejo solo, pero espere, buscamos ayuda porque yo no puedo, pero espéreme, ya que la busco. Y ese acompañamiento puede ser crucial para una persona. Eso es lo que buscamos, las redes de apoyo, para que el maltrato no se prolifere, sino al contrario, vaya parando. Y de pronto no es, como decíamos, no es venga, yo le quito al niño porque usted lo está maltratando, sino venga, usted está siendo maltratada, es que a usted le está pasando algo, qué tal tenga una enfermedad mental, qué tal esté al borde del suicidio y por eso reflejan el maltrato. Hombre, si ayudamos a la familia completa, hay líneas, nosotros confiamos en la 141 del ICBF, que realmente es una línea que sí canaliza muchísimo. Tenemos la 018.091.8080, que también es de bienestar. Tenemos una línea 155, que es de orientación para mujeres. Ojo con esa línea, mujeres. Tienen en mi contacto, muchas personas me han escrito. Si bien lo que decimos, no hacemos un tratamiento, porque un tratamiento ya entra a hacer muchas cosas, pero sí un primer auxilio, una primera guía, que un día de desespero puedan hablar y uno pueda escucharlos. Tenemos muchas redes, ahorita en las redes, aparte de jueguitos y de cosas y de memes, que a veces es divertido, también hay muchas cosas, hay muchas cosas que pueden servir. ¿A cuántas personas un solo mensaje? Les pasamos un enlace de estos y preciso era lo que ellos necesitaban oír. Es ser consciente de que la red de apoyo hace eso y evita el maltrato y evita problemas, solo haciendo que los demás se acerquen a fuentes asertivas. Muchas gracias y pues bueno, seguimos creciendo con su apoyo. Muchísimas gracias a las personas a nivel internacional también que están ahí y pues a mi Duitama querida, gracias por su apoyo y nos vemos pronto.